Amados hermanos y hermanas, hubo una noche en la que África entera levantó la voz como un trueno. Más de 1.400 millones de almas, cansadas de depender de cables que no eran suyos, encendieron un solo interruptor y declararon: este camino nos pertenece. Ya no más desvíos a través de océanos lejanos, ya no más peajes ocultos, ni silencios impuestos por manos extranjeras. Fue un instante de revelación, el amanecer de la soberanía digital africana. Pero para comprender la fuerza de este presente, debemos sentir el peso del pasado. Durante décadas, cada correo electrónico, cada búsqueda, cada transacción desde Accra, Nairobi u Ouagadougou viajó miles de kilómetros, bajo la vigilancia de servidores en Washington, Londres o París. Era una humillación cotidiana, una herida abierta en la dignidad de un continente entero. Hoy, esa historia comienza a cambiar, y nosotros, testigos de este nuevo tiempo, tenemos la oportunidad de aprender de su ejemplo. Suscríbete ahora, acompáñanos en este viaje, y descubre cómo la libertad digital africana no es un sueño, sino una revolución que ya ha comenzado. Amados, antes de escuchar el rugido del trueno, debemos recordar el largo silencio que lo precedió. Durante más de medio siglo, África navegó por carreteras digitales que no eran suyas. Cada mensaje de un estudiante en Nairobi, cada pago hecho por una madre en Ouagadougou, cada búsqueda de un historiador en Accra, se veía obligado a cruzar el Atlántico, a ser marcado por servidores en Europa o Estados Unidos, antes de regresar a la casa de al lado. Imaginad esa humillación, escribir a vuestro vecino y que la carta, en lugar de llegar directamente, tuviera que ser aprobada por manos extranjeras. No era metáfora, era la realidad diaria de millones. Ese diseño no solo era incómodo, era castigo. África pagaba algunos de los costes de Internet más altos del mundo, no por falta de demanda, sino porque alquilaba espacio en la infraestructura de otros. Familias enteras sacrificaban parte de sus ingresos solo para que los hijos pudieran seguir estudiando. Mientras tanto, los beneficios fluían hacia Silicon Valley, año tras año, miles de millones recogidos por corporaciones que no solo daban servicio, sino que actuaban como guardianes, como cobradores de peajes en cada cruce del camino. Y el precio no era únicamente económico, era un robo de voz, un silenciamiento disfrazado de progreso. Los algoritmos elevaban relatos extranjeros sobre los propios. Un joven que buscaba la historia del Imperio de Malí encontraba primero a Napoleón antes que a Sundiata, a Europa antes que a África. La arquitectura misma de Internet reproducía la arquitectura del colonialismo, recursos que salían, influencia que entraba. Fue entonces cuando un rostro joven se levantó con firmeza. Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, apenas en sus 30, desafió el peso de la historia con una voz clara. Para él, la soberanía no era un eslogan, era un cimiento. No bastaba con proclamar independencia política mientras los datos, el oro del siglo XXI, seguían en manos ajenas. Dependencia, decía, no es seguridad, es esclavitud disfrazada de cooperación. Delante de su pueblo y del mundo entero, Traoré planteó dos caminos. El primero era el conocido, la seguridad en la dependencia. Bajo esa ruta, Burkina Faso y sus vecinos seguirían pagando tarifas infladas, aceptando conexiones lentas, recibiendo un conocimiento filtrado y diseñando su vida digital según intereses ajenos. Era previsible, pero también era una sumisión sin fin. El segundo camino era incierto, pero prometedor. El riesgo en la libertad. Construir carreteras digitales propias, más de 100.000 kilómetros de fibra óptica, 47 centros de datos, un protocolo deliberadamente incompatible con los monopolios de Silicon Valley. Costoso, sí.
Incierto, sí, una provocación frente a poderes acostumbrados a la obediencia, pero también un camino hacia la dignidad, hacia empleos locales, hacia la recuperación de la riqueza perdida durante décadas. Para un campesino de Bobo Dioulasso, ese camino significaba vender sus productos en línea sin depender de intermediarios lejanos. Para una estudiante en Nairobi, significaba encontrar primero a sus ancestros en los libros digitales. Para un médico en una clínica rural, significaba guardar historias clínicas sin que ojos extranjeros pudieran espiarlas. El mensaje de Traoré era simple y a la vez atronador. La dependencia termina el día que decidimos que termine. Sus palabras se extendieron por las redes africanas como fuego sobre hierba seca. Se convirtieron en un grito de una generación que ya no aceptaba heredar cadenas disfrazadas de progreso. Amados míos, la historia nos enseña que cada declaración de libertad siempre encuentra resistencia. Cuando un pueblo decide levantarse, el orden mundial tiembla. Y aquí nació la gran pregunta: ¿podría esta visión de soberanía digital resistir el peso de las dudas, las presiones extranjeras y la dificultad inmensa de construir algo nuevo desde cero? Quedaos conmigo, porque lo que ocurrió después no fue debate silencioso. Fue confrontación a una escala que el mundo digital jamás había presenciado. Amados, llega un momento en que los sueños dejan de ser palabras y se transforman en obras visibles. Tras meses de trabajo silencioso, de ingenieros tendiendo cables por desiertos y selvas, de manos jóvenes programando líneas de código en Dakar, Nairobi y Addis Abeba, llegó el día en que el interruptor estaba listo. El aire estaba cargado de expectación. Era como si un continente entero contuviera el aliento. Y entonces, con un gesto sencillo, un dedo sobre un botón, África encendió su propio camino digital. Lo que ocurrió en los días siguientes fue una avalancha. Más de 200 millones de africanos migraron al nuevo sistema en menos de una semana. Nunca en la historia, ni Facebook, ni WhatsApp, ni TikTok, había visto una adopción tan masiva en tan poco tiempo. No fue un goteo, fue un río desbordado. El monopolio, durante décadas incuestionable, empezó a resquebrajarse en sus cimientos. En Silicon Valley, los ejecutivos entraron en pánico. En Google, los ingenieros descubrieron que sus rastreadores no podían indexar el nuevo protocolo africano. En Microsoft, los servicios en la nube quedaron bloqueados, incapaces de penetrar en un sistema diseñado para excluirlos. Durante años habían sido los guardianes de las puertas. Ahora, las puertas mismas habían desaparecido. El peaje fue abandonado. La carretera pertenecía a sus viajeros. La noticia cruzó océanos como un relámpago. En Washington, los legisladores debatían si imponer sanciones bajo el argumento de seguridad digital. En París y Londres, los titulares de los periódicos advertían sobre la fragmentación de Internet, presentando la valentía africana como imprudencia, como amenaza. Los mercados bursátiles reaccionaron con nerviosismo. ¿Estaba llegando a su fin la era de monopolios incontestados? Pero no todas las voces fueron de temor. En América del Sur, líderes comenzaron a hablar abiertamente de estudiar el modelo africano, soñando con un intercambio continental propio. En Asia, donde ya se probaban iniciativas regionales, el ejemplo de África se convirtió en prueba viviente de que la independencia digital no era utopía, sino posibilidad real. La revolución africana en Internet ya no era un asunto local, se había convertido en conversación global. Y mientras los poderosos calculaban riesgos, el pueblo celebraba lo concreto. Una estudiante en Nairobi disfrutaba de sus clases en línea sin interrupciones por primera vez. Un comerciante en Lagos ahorraba dinero al recibir pagos directamente, sin desvíos por Europa.
Un periodista en Ouagadougou buscaba en su lengua materna y encontraba voces africanas en lo más alto de la página. Cada mejora, pequeña en sí misma, se unía a un coro inmenso, la dignidad restaurada. Sin embargo, hermanos y hermanas, cada victoria trae consigo nuevos peligros, pues cuanto más alta se levanta una nación, mayor es el viento que intenta derribarla. Las presiones internacionales no tardaron en intensificarse. Se habló de condicionar ayudas económicas, de congelar inversiones, de aislar tecnológicamente a quienes no se doblegaran. El rugido del triunfo no había terminado de resonar cuando ya se alzaban nubarrones en el horizonte. Y aún así, algo había cambiado para siempre. El miedo había perdido su poder, porque el continente que durante siglos había sido etiquetado como dependiente, había demostrado que, con fe y decisión, podía romper las cadenas más invisibles. Pero recordemos, amados, cada revolución enfrenta su prueba de fuego. La pregunta que pesaba sobre África no era solo si podía encender su propia red, sino si podría mantenerla viva frente a tormentas externas y debilidades internas. Porque aunque los muros del monopolio habían caído, la batalla apenas comenzaba. Amados míos, cuando se rompe una cadena, no solo se libera un cuerpo, también se libera un espíritu. El interruptor que África encendió no transformó únicamente cables y circuitos, transformó vidas enteras, rutinas, esperanzas y horizontes. En Burkina Faso, un campesino que antes dependía de intermediarios injustos, descubrió un nuevo camino. A través de una aplicación creada en Ouagadougou, pudo ofrecer su cosecha directamente a compradores locales y regionales. Ya no perdía parte de su esfuerzo en comisiones impuestas por sistemas extranjeros. Cada grano de su trabajo retornaba íntegro a su familia. En Nairobi, una joven estudiante buscaba la historia del Imperio de Malí. Por primera vez, las primeras páginas no mostraban nombres europeos, sino africanos. Sundiata antes que Napoleón. Sabiduría local antes que lecturas coloniales. Sus ojos brillaban al descubrir que el relato de sus antepasados ya no estaba enterrado bajo notas al pie extranjeras. En Lagos, empresarios emergentes vieron cómo los pagos se procesaban de manera más rápida y barata. El dinero no necesitaba cruzar el Atlántico para regresar con retraso. Permanecía en África, circulando con una agilidad que abría puertas a nuevas empresas, a nuevas oportunidades. En las clínicas rurales, los médicos intercambiaban datos sensibles de sus pacientes con la tranquilidad de saber que ya no estaban bajo vigilancia foránea. La salud, la educación, el comercio, todo respiraba con un aire nuevo. El impacto económico fue igualmente profundo. Durante años, casi 50.000 millones de dólares salían del continente anualmente, drenados por corporaciones extranjeras que cobraban por el privilegio de ofrecer servicios digitales. Ahora, ese flujo permanecía dentro. Cada dólar invertido fortalecía los centros de datos africanos, financiaba a ingenieros locales, alimentaba el surgimiento de nuevas startups. África dejaba de ser inquilina, se convertía en propietaria de su propio dominio, pero la consecuencia más poderosa no podía medirse en cifras. Era el despertar de un espíritu colectivo. Hashtags como hashtag Africa Connected, hashtag Soberanía Ahora y hashtag Traore Vision ardían en las redes sociales. Jóvenes creaban vídeos virales de 5 segundos, gestos de orgullo y triunfo que recorrían pantallas de Dakar a Accra. Murales pintaban muros enteros con frases como "Nuestros datos, nuestro destino". La soberanía digital ya no era un discurso político, era fibra, era código, era arte, era vida. Y sin embargo, amados, cada libertad recién conquistada trae consigo nuevas responsabilidades.
voces de la sociedad civil comenzaron a advertir: si controlamos nuestro propio Internet, debemos evitar usar ese control para acallar la disidencia. La independencia no debe convertirse en tiranía. Era un recordatorio sobrio que la soberanía debía servir al pueblo, no a nuevos monopolios disfrazados de patria, porque esa es la paradoja de la liberación. El peligro no siempre viene de fuera, también puede gestarse dentro. Si ayer las cadenas se forjaron en Silicon Valley, mañana podrían forjarse en palacios africanos si los líderes olvidaban el verdadero propósito de la revolución. La dignidad recuperada debía ser cuidada con transparencia, con justicia, con vigilancia ciudadana. Para los mayores en otros continentes, especialmente en América, estas imágenes evocaban recuerdos lejanos. Recordaban marchas por los derechos civiles, luchas por dignidad que exigían sacrificio y vigilancia permanente. Sabían que toda victoria es frágil, que cada declaración de independencia debe ser defendida cada día. Y así, hermanos y hermanas, el continente se encontraba de nuevo en una encrucijada. La victoria era real, visible, palpable. Los frutos estaban ya en las manos del pueblo, pero sobre el horizonte se cernía una sombra. ¿Seguiría siendo esta revolución digital un escudo de libertad, o se transformaría en una espada en manos de nuevos opresores? La respuesta aún estaba por escribirse, y no solo en África, sino en el corazón de todos los que escuchamos este relato. Amados, cuando África encendió sus cables y reclamó su destino, las ondas no se detuvieron en sus costas. Llegaron hasta Madrid, Barcelona, Sevilla, y despertaron memorias profundas en los corazones españoles, porque nuestro pueblo también ha conocido la fragilidad de la dependencia. Muchos recuerdan los años 70, cuando el precio del petróleo dictado por potencias extranjeras golpeó los hogares españoles. Cada kilómetro recorrido, cada invierno encendido, dependía de decisiones tomadas en despachos lejanos. La lección fue clara. Cuando la vida de un pueblo cuelga del hilo de otro, la libertad se convierte en ilusión. También en la memoria colectiva resuenan las crisis financieras, cuando los vaivenes de Wall Street arrastraron el ahorro de familias enteras. En los pueblos de Castilla o en los barrios obreros de Andalucía, se sintió que las decisiones no nacían aquí, sino que llegaban impuestas desde fuera. ¿No es ese, acaso, el mismo peso que África ha cargado durante décadas en su vida digital? Por eso, cuando los españoles mayores observan la valentía africana, no lo ven solo como un asunto lejano. Ven un espejo, un recordatorio de que la revolución africana en Internet habla de todos nosotros. Porque las preguntas que África plantea: ¿quién controla tus datos? ¿Quién decide qué verdad aparece primero en tu pantalla? ¿Quién se enriquece con cada movimiento digital que haces? No son solo preguntas africanas, son preguntas universales. En América Latina, esas preguntas encuentran eco inmediato. Pueblos que han sufrido la fuga de riqueza, la dependencia de mercados lejanos, miran con esperanza la audacia africana. Y en Asia, donde ya se ensayan alternativas regionales, el éxito africano se estudia como modelo posible. Europa, en cambio, tiembla entre el respeto y el temor. Por un lado, admira la osadía. Por otro, teme perder su lugar en un orden mundial que durante siglos ha estado diseñado a su medida. España, situada en la frontera entre dos continentes, siente quizá con mayor fuerza este temblor. La historia de la colonización y de la dependencia está demasiado cerca para ignorarla. Y así, amados, la pregunta resuena desde Madrid hasta Ouagadougou. Si África, tantas veces llamada débil y dividida, ha logrado levantar su propia soberanía digital, ¿qué excusa nos queda a los demás para seguir aceptando cadenas invisibles? Amados,
Toda revolución es semilla, no cosecha. Los cables ya están tendidos, los centros de datos levantados, el interruptor encendido. Pero lo que viene ahora no es descanso, sino un sendero empinado, lleno de pruebas y promesas. Las oportunidades se despliegan como amanecer. Con más de 50.000 millones de dólares circulando ahora dentro del continente, nuevas puertas se abren para ingenieros, programadores, soñadores. Startups que antes se asfixiaban por los altos costos, respiran al fin, llevando sus ideas a millones de vecinos en lugar de depender de filtros extranjeros. Donde antes había fuga, ahora brota empleo. Donde antes reinaba resignación, ahora nace confianza. Por primera vez en mucho tiempo, una generación entera puede mirar al horizonte digital y decir, esto nos pertenece. Pero amados, la libertad siempre viene acompañada de peso. Las potencias que durante siglos dominaron no entregan fácilmente su control. Ya se sienten las presiones, amenazas de sanciones, maniobras diplomáticas, intentos de sabotaje cibernético. Cada paso hacia adelante despierta resistencias. Y dentro de África surge otro desafío. ¿Usarán los gobiernos la soberanía digital como un escudo de dignidad o como un arma de censura? Porque la misma fibra que transporta conocimiento puede transportar vigilancia. La misma infraestructura que promete libertad puede, si se mal utiliza, convertirse en prisión. La verdadera grandeza de esta revolución dependerá de la capacidad de sus líderes y de sus pueblos de mantener la disciplina junto con la audacia, la justicia junto con la fuerza. Más allá de África, el eco se expande. En Sudamérica se murmura sobre un intercambio continental inspirado en el ejemplo africano. En Asia, el mapa digital se redibuja con valentía, viendo en África no un alumno, sino un maestro. Lo que empezó como un acto de afirmación africana se convierte ahora en un proyecto planetario, el fin del monopolio, el nacimiento de un Internet de muchas voces soberanas. Imaginad, amados, un mundo donde la red no sea un imperio gobernado por unos pocos, sino un jardín cuidado por muchos, ecosistemas regionales, cada uno enraizado en su propia tierra, responsable ante su propio pueblo, pero abiertos al encuentro con otros. No aislamiento, sino equilibrio, no fragmentación, sino justicia. El camino está trazado, pero no garantizado, porque las revoluciones no se consolidan en el instante de la victoria, sino en los años que siguen. Y mientras los ojos del mundo observan, África camina ahora entre luces y sombras, entre esperanza y amenaza. La pregunta arde en el aire como fuego en la noche. ¿Resistirá esta revolución africana en Internet la tormenta que se avecina o se desvanecerá antes de cumplir su promesa? Amados hermanos y hermanas, hemos caminado juntos por un relato de cadenas y de rupturas, de heridas profundas y de dignidad restaurada. Hemos visto cómo durante décadas millones de africanos pagaban más por menos, cómo sus voces eran silenciadas por algoritmos que priorizaban historias ajenas, cómo sus médicos, estudiantes y campesinos vivían bajo la sombra de una dependencia injusta. Esa es la rabia justa, el clamor de un pueblo largamente negado. También hemos sentido la tristeza, el lamento por los años perdidos, por la riqueza drenada hacia otros continentes, por la memoria cultural enterrada bajo narrativas extranjeras. Décadas en que se repitió la mentira de que África era demasiado débil, demasiado dividida, demasiado atrasada para sostenerse sola. Ese es el dolor, la melancolía de un tiempo desperdiciado. Pero sobre todo hemos escuchado el canto de la esperanza, los cables que vibran bajo la tierra, las voces que se elevan desde Nairobi, Lagos y Ouagadougou, proclamando que el mañana pertenece ya no a monopolios lejanos, sino a los propios pueblos.
Este es el triunfo de la soberanía digital, no como sueño etéreo, sino como infraestructura tangible, como fibra, como código, como revolución en marcha. Es la victoria de la revolución africana en Internet, que transforma lágrimas en fuerza, dependencia en dignidad. Y ahora la pregunta se vuelve hacia nosotros. Para quienes en España recuerdan crisis de petróleo, fragilidad económica y décadas de incertidumbre, ¿qué lección tomamos de este despertar africano? ¿Seguiremos aceptando la seguridad aparente de la dependencia o exigiremos también soberanía en nuestras propias vidas digitales? Porque esta no es solo la pregunta de África, es la pregunta de todo pueblo que ansía caminar libre. Amados, si esta historia ha tocado vuestra alma, no permitáis que quede en silencio. Suscríbete, comparte este mensaje y cuéntanos en los comentarios qué significa para ti la libertad, qué cadenas estás dispuesto a romper. La carretera de la dignidad ya está tendida, la luz ya ha sido encendida y ahora la decisión no pertenece a los poderosos, sino a nosotros. ¿Tendremos el valor de caminar juntos por ese camino de libertad?